Bendiciones, mis hermanos. Bueno, aquí les presento el resumen de la clase que tuvimos el martes pasado y es referente a la historia de los avivamientos, el siglo XIX, siglo XX después de Cristo. Entonces, habíamos hablado sobre el avivamiento de Gales, empezado por Evan Roberts, y de esa manera él oraba todos los días para que Dios trayese un avivamiento a Gales. Todos los días él clamaba, le pedía a Dios, hasta que una vez orando la iglesia pareció que se estaba incendiando. Y de esa manera los bomberos, el pueblo enseguida fueron a auxiliar el templo, pero vieron que las personas no se quemaban allá adentro y de esa manera no era un incendio básicamente flama como tal, digamos, que quemara, incandescente, no era una flama literal, sino que era algo espiritual, era el fuego del Espíritu Santo de Dios que estaba allí generando un avivamiento, un despertar espiritual en esa iglesia. Entonces, todo el pueblo, toda la ciudad vio esto y enseguida la gente se arrepintió, buscó la presencia de Dios y de esa manera empezaron las personas a escuchar la palabra de Dios. Aquí vemos este templo, ¿verdad? Bueno, el templo no cabía, tenía que ser como una carpa aquí, como una carpa de circo más o menos, donde cabían muchas personas prácticamente. Tuvieron que alquilar como esta carpa para hacer, digamos, los servicios. Y ya no cabían en la carpa, sino que ya se reunían prácticamente en las plazas, en las calles, en los campos a escuchar la palabra de Dios. Entonces, ese es el avivamiento de Londres, principio del siglo XX y fue de gran bendición. También en la calle Azusa, Los Ángeles, California, donde un humilde templo, varios hermanos empezaron a experimentar, ¿verdad? Ese fuego del Espíritu Santo de Dios, esa bendición. Muchas personas caían al suelo, sentían la presencia de Dios y se generó un gran avivamiento en esta comunidad, en la calle Azusa, en Los Ángeles, California. Había milagros contundentes, extraordinarios. Personas entraban sin piernas y salían con piernas. Personas entraban sin brazos y salían con nuevos brazos. Y de esa manera se generó este avivamiento en Los Ángeles, California. Y Jonathan Goldford fue el que inició el avivamiento en Corea del Sur. Inicialmente inició en China, era el canadiense, inició en China, pero pasó a Corea del Sur y hasta la fecha Corea del Sur se mantiene con un gran avivamiento en este lugar. Entonces, básicamente eso es ya lo último que habíamos dado sobre historia de la iglesia y terminamos también con apologética. Entonces, apologética básicamente tiene que ver con la defensa del evangelio. ¿Ok? La apologética se define como defensa ante un ataque militar. Esa es la palabra apologética, el significado. Pero en este caso lo vamos a utilizar para hacer defensa del evangelio. Lo aplicamos obviamente a la palabra de Dios. Y 1 Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, hay que estar preparados para presentar defensa, ¿verdad?, de la palabra de Dios con mansedumbre, o sin pelear, con mansedumbre, reverencia, con reverencia, ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ante todo aquel que no haga pregunta de la palabra de Dios, entonces hay que hacer defensa prácticamente del Evangelio. Y lo dice, obviamente, 1 Pedro es contundente cuando está hablando en esta área. La apologética es la persona de Cristo. Entonces, una forma contundente para hacer apologética es basarnos, obviamente, en la persona de Cristo. Entonces, en primer lugar, Jesús estaba seguro de lo que decía. Él nunca titubeaba, Jesucristo nunca dudaba, ¿verdad? Los grandes filósofos decían: yo solo sé que nada sé, entre más sé, menos sé, pero Jesús nunca dijo eso. Jesús decía sí, sí, no, no. Y en ninguna ocasión Jesucristo nunca dudó, nunca dijo que no sabía nada, ¿verdad? Solamente hubo una excepción cuando le preguntaron el día de su venida. Y fue que esto solamente le está delegado al Padre. Él sabe el día de mi venida. Ni los ángeles, ni aún el Hijo de Dios sabe el día de su venida. Solamente el Padre Celestial. Pero el resto siempre decía todo. Ahora bien, ya Jesús, estando en gloria, ya sabe el día de su venida, porque obviamente él estaba en una condición de hombre y de esa manera no se las sabía todas, porque él crecía en gracia y en severidad para con Dios y los hombres. Tenía algunas limitaciones, como ser humano, lloraba, tenía hambre, y también Dios no le permitió saber el día de su venida.
Que si le declaraba al ser humano, imagínense, el ser humano hace lo que se da la gana, por eso no estaba permitido. Pero ahora mismo en gloria Jesús sabe el día de su venida. En segundo lugar, nadie pudo inventar las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque básicamente hay gente que dice, no, pero que Jesús es un personaje inventado, alguien se inventó ese personaje y se inventó esas palabras de Cristo. Pero los expertos en filología, los filólogos son personas encargadas, dedicadas a estudiar las letras, a estudiar la literatura antigua. Y los expertos en filología, ¿verdad? No es filosofía, filología, es una ciencia, la ciencia de las letras, de los estudios antiguos. Y como la Biblia es un libro antiguo, básicamente, ellos analizando las palabras de Cristo dicen, nadie pudo haberse inventado las palabras de Cristo, ni un ser humano, porque estas palabras no son de un ser humano, son palabras que vienen de otro mundo. Y sabemos que son palabras de Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que un ser humano no tiene la mente para inventar estas palabras. Quiere decir que Jesús sí existió, este personaje sí existió, y de esa manera lo que habló, obviamente es contundente y no de este mundo, viene de otro mundo. Y sabemos que Dios le daba esa palabra para transmitírsela a nosotros, ¿ok? Entonces Jesús, está comprobado científicamente, históricamente, que Jesús sí existió y que no era de este mundo, venía del Padre Celestial, el Hijo del Hombre para morir por los pecadores. Y sí es confirmado que básicamente murió y se levantó de los muertos. Por eso vemos aquí evidencias históricas, arqueológicas y científicas de la resurrección de Cristo. Si la muerte si la resurrección de Cristo hubiese sido mentira, el evangelio no hubiese llegado hasta estos tiempos. Es más, investigado por los mismos historiadores, dice que el cristianismo ha sido la única religión que creció cuando sus inicios, cuando empezó la religión cristiana, cuando inició allá en Jerusalén. En menos de un mes ya el cristianismo se sabía en todo el mundo. Entonces dicen los historiadores, tuvo que haber pasado algo en Jerusalén, algo milagroso para que el cristianismo se extendiera en menos de un mes. ¿Y cuál fue el milagro? La resurrección de Cristo. Porque las otras religiones, los musulmanes, los budistas, para que se convirtiesen en religión, tardaron 500 años. Imagínense, 500 años. Y la religión cristiana en un mes ya se sabía de la religión cristiana en el mundo entero, en menos de un mes. ¿Okay? Y cuando hablo del mundo entero me estoy refiriendo básicamente toda Asia y también toda Europa, porque aún ni todavía se sabía, no había vestigios que existiera lo que es América hoy en día. Pero como tal, el mundo de ese tiempo era toda Europa y toda Asia como tal. Y de esa manera, en menos de 2 meses, ya el Evangelio se conoció en todos estos lugares. Y de esa manera, cuando los musulmanes o los budistas, para que se conociesen como religión en toda esa era, en toda esa área, duraron 500 años. Eso quiere decir, tuvo que pasar algo milagroso en Jerusalén para que se expandiera el evangelio en todo el mundo en menos de un mes. Entonces, esto nos da, mis hermanos, por sentado, nos garantiza, nos da la garantía de que hay esa evidencia histórica, arqueológica y científica de que la resurrección de Cristo fue real. Y las profecías cumplidas, ¿ok? Las profecías cumplidas de que básicamente el único libro donde las profecías se han cumplido, la perfección, es la Biblia. Las demás especulan como tal. Además, predicciones. Notre Dame hace predicciones, los mayas hacen predicciones, pero las profecías bíblicas se han cumplido, se están cumpliendo y seguirán cumpliéndose. Bien, hasta aquí dejamos, mis hermanos, y la próxima clase vamos a ver lo que es cosmovisión cristiana. Cosmovisión cristiana va a investigarlo para la próxima clase y de esa manera nos vemos el 15 de diciembre. Que mi Dios santo les bendiga.